Hola a todos y bienvenidos a nuestra última clase de prelaboratorio. En esta oportunidad vamos a estudiar todo lo relacionado con espectroscopía de absorción molecular para la determinación de permanganato de potasio mediante espectroscopía UV visible. Para poder comprender los fundamentos que nos permitirán desarrollar adecuadamente este método de análisis, es necesario tener en consideración lo siguiente. Tal como vimos en clases anteriores, el análisis cuantitativo se clasifica en los métodos clásicos, por ejemplo, el análisis volumétrico, que fue el que habíamos estudiado anteriormente, pero también existen los métodos instrumentales, que son aquellos que miden ciertas propiedades del analito, y son los métodos que vamos a estudiar a continuación. Gracias al desarrollo rápido del análisis instrumental, el cual ha aportado una gran cantidad importante de procedimientos analíticos, hoy en día podemos contar con métodos espectroscópicos, métodos ópticos o métodos cromatográficos que tienen diversas características, pero que al fin y al cabo nos permiten determinar la cantidad de un analito presente en una muestra problema. Estos han sido de gran utilidad para el análisis en el medio ambiente, el análisis en la industria farmacéutica, en la industria petroquímica, así como en la investigación. Nosotros particularmente nos vamos a enfocar en los métodos espectroscópicos, específicamente en los métodos de absorción molecular. Entonces, en este punto debemos considerar cómo se lleva a cabo este procedimiento, en qué consisten los métodos espectroscópicos y de qué forma podemos emplearlos para determinar la cantidad de un analito que se encuentre presente en una muestra problema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir qué es la espectroscopía. Esta se fundamenta en la capacidad que tienen los átomos o las moléculas para absorber radiación electromagnética. La radiación electromagnética no es más que la combinación de un campo eléctrico y un campo magnético oscilante que está perpendicular entre sí y que se propaga a través del espacio, transportando energía de un lugar a otro. Cuando la radiación interacciona con la materia, pueden ocurrir diversos fenómenos tales como la reflexión, la absorción, la transmisión o la dispersión. Nosotros básicamente nos vamos a enfocar en estos fenómenos de absorción, ya que la espectroscopía de absorción molecular se centra en la cantidad de energía que es absorbida por el átomo o molécula analizada, la cual pasa de un estado basal a un estado excitado. En este punto es importante considerar qué región o qué parte del espectro electromagnético es necesario para que suceda este fenómeno. Cuando la luz, considerada como energía, es absorbida por una molécula, se origina un salto energético, desde el estado basal al estado excitado, y solo se absorberá la energía que permita ese salto al estado excitado. Entonces, es importante aclarar qué zona del espectro electromagnético es la adecuada para que suceda este proceso de absorción. Como bien sabemos, el espectro electromagnético abarca desde la región de la radiofrecuencia a los rayos gamma. Nosotros en particular nos vamos a centrar en la zona del ultravioleta y del visible. Si observamos con detenimiento el espectro electromagnético, podemos notar que al aumentar la longitud de onda disminuye la energía. En este caso, los métodos espectroscópicos se llevan a cabo en la región del ultravioleta y en la región del visible. La región del ultravioleta está a menores longitudes de onda, por lo tanto, es una región de alta energía. Esta región del ultravioleta abarca entre los 180 nanómetros y los 380 nanómetros. Como es una zona de alta energía, provoca daño al ojo, así como quemaduras. Normalmente, los compuestos que se analizan en esta zona son compuestos orgánicos con dobles enlaces, grupos carbonilos y heteroátomos. Estos tienen su máxima absorción en esta zona. Por su parte, la región del visible, en la cual nosotros podemos apreciar el color, por ejemplo, de las soluciones, entre otras cosas, abarca desde los 380 a los 790 nanómetros. Y es en estas regiones en las cuales podemos llevar a cabo un análisis de espectroscopía de absorción molecular. Es importante aclarar que todas las sustancias absorben luz en alguna región del espectro electromagnético.
puede ser en la región del visible, en la región del ultravioleta, en la región del infrarrojo, entre otros. Dependiendo de en qué zona esta sustancia esté absorbiendo luz, se dará un tipo particular de espectroscopía. En nuestro caso en particular, nosotros estamos estudiando la espectroscopía de absorción molecular que se da en la región del ultravioleta y del visible. Además, es importante aclarar que la absorción de luz por parte de una sustancia es una propiedad característica. Esto se debe a que cada molécula tiene una serie de estados excitados que la distinguen del resto. Como consecuencia, la absorción que puede ocurrir a distintas longitudes de onda mostrarán un espectro de absorción característico o propio de la molécula. Por ejemplo, acá tenemos 3 moléculas orgánicas, como lo es el naftaleno, antraceno y tetraceno, y cada uno de ellos tiene un espectro de absorción correspondiente. Esto se debe a que la absorbancia depende de la estructura química del compuesto absorbente, especialmente de sus grupos funcionales. Es por ello que podemos decir que el espectro de absorción es característico para cada una de las moléculas que estemos analizando. Mediante la espectroscopía de absorción molecular es posible llevar a cabo un análisis cualitativo, es decir, podemos identificar un compuesto de acuerdo a las características de su espectro de absorción. En este caso tenemos como ejemplo los espectros de la ferrodoxina. La ferrodoxina es una proteína de hierro y azufre que interviene en el transporte de electrones en algunas reacciones del metabolismo. Como vimos en la clase de volumetría redox, si una especie es capaz de ceder o aceptar electrones, es capaz de oxidarse o reducirse. En este caso en particular, el espectro de absorción de la ferrodoxina oxidada muestra un pico máximo de absorción a unos 730 o 740 nanómetros. Este pico no se observa cuando obtenemos el espectro de absorción de la ferrodoxina reducida. Por lo tanto, de esta manera, si quisiéramos hacer un estudio de cuál de las ferrodoxinas está presente en un proceso en particular, se pudiese hacer mediante una espectroscopía de absorción molecular. Por otra parte, si se quisiera llevar a cabo un análisis cuantitativo mediante la espectroscopía de absorción molecular, es importante considerar lo siguiente. Un haz de luz monocromático, es decir, de una sola longitud de onda, incide sobre nuestra muestra de interés. Este haz de luz va a ser en parte absorbido y hay parte de la intensidad de luz que es transmitida. Ese haz de luz que es transmitido es de menor intensidad que el haz de luz que ha incidido sobre la muestra. A este fenómeno o a este aspecto se le puede denominar tramitancia, es decir, es la fracción de la radiación incidente que es transmitida por el medio. Por su parte, también hay otro concepto que se puede asociar a la absorción de la luz y se conoce como absorbancia. La absorbancia es la fracción de la radiación incidente que no es transmitida, sino que es absorbida por la muestra. Ambos conceptos son utilizados a la hora de describir lo que ocurre con la espectroscopia de absorción molecular de una muestra en particular. Sin embargo, el término que más se emplea en este caso es la absorbancia, ya que la absorbancia es un concepto que está más relacionado con la muestra, ya que nos indica la cantidad de luz que es absorbida por la misma. Es decir, el equipo nos va a indicar específicamente cuánto ha absorbido de luz la muestra que estamos analizando. Si el equipo no nos entregara el valor de absorbancia, sino que nos indicara el valor de tramitancia, habría que hacer una conversión de tramitancia a absorbancia mediante una fórmula, la cual vamos a ver más adelante. Como se comentó anteriormente, cuando se lleva a cabo el análisis cuantitativo, lo que hacemos es determinar la absorbancia de la muestra o del analito de interés. Y para poder relacionar la absorbancia con la concentración de dicho analito, debemos hacer uso de la ley de Dirac-Lambert. Esta ley establece que la absorbancia de una sustancia o analito de interés es directamente proporcional a la concentración a través de la fórmula A igual a E por B por C, donde E es igual al coeficiente de absortividad molar o coeficiente de extinción. Este coeficiente de absortividad molar es característico de la sustancia. B no es más que la longitud de la celda o longitud de paso de luz y generalmente tiene un valor igual a 1.
Y esto a su vez se multiplica por la concentración del analito de interés, que puede estar expresado en molaridad. La expresión de la ley de Beer sirve como base para el análisis cuantitativo cuando llevamos a cabo la espectroscopía de absorción molecular. Cuando se lleva a cabo un análisis de espectroscopía de absorción molecular y empleamos la ley de Beer-Lambert, podremos observar diversas ventajas. Por ejemplo, posee una gran aplicabilidad, sobre todo para aquellas especies que son absorbentes. Además, es posible analizar aquellas especies que no absorben, pero que previo a un tratamiento pueden formar complejos con aquellas especies que a su vez generan cierta característica que les permite absorber luz y por lo tanto es posible cuantificarlas. Además, esta técnica posee una elevada sensibilidad y por último es un sistema no destructivo cuando se lleva a cabo un análisis directo de la muestra. Sin embargo, hay ciertas limitaciones que podemos encontrar cuando empleamos la ley de Wirth. Por ejemplo, esta ley se cumple en soluciones diluidas, cuya concentración está en un orden de 10 a la menos 4 o 10 a la menos 5 molar. Esto se debe básicamente a que a mayor concentración puede haber interacción con las partículas de la solución que pueden a su vez dispersar o interferir con el paso de luz del haz incidente. Por lo tanto, no sería posible cuantificar adecuadamente el analito de interés, ya que no podríamos determinar cómo corresponde su absorbancia. Otra limitación que se puede presentar es que a elevadas concentraciones se pierde la linealidad. Es decir, si trabajamos a soluciones que son diluidas, vamos a obtener una línea recta, la cual es la ideal. Sin embargo, a elevadas concentraciones podemos encontrar una desviación positiva y a bajas concentraciones podremos encontrar una desviación negativa de la concentración. Esto a su vez tiene que ver nuevamente con aquellas partículas que van a estar en solución y van a permitir con facilidad o no el paso de luz a través de dicha solución. La medición de la absorbancia de las moléculas se realiza a través de un instrumento llamado espectrofotómetro. Este espectrofotómetro será capaz de dar una lectura directa de la absorbancia o bien del porcentaje de tramitancia de la muestra analizada. Si el espectrofotómetro nos indica el porcentaje de tramitancia, nosotros podemos hacer la relación de porcentaje de tramitancia a absorbancia de acuerdo a la siguiente fórmula. La absorbancia será igual a 2 menos el logaritmo del porcentaje de tramitancia. De esta manera estaremos entonces cuantificando la absorbancia de la muestra analizada. Aunque los espectrofotómetros pueden variar en cuanto a su diseño, en especial con la incorporación de computadores para el análisis de datos, todos ellos poseen los mismos componentes básicos, es decir, todos poseen una fuente o haz de luz. La fuente para la región del ultravioleta sería una lámpara de deuterio, mientras que para la región del visible se emplearía una lámpara de tungsteno. Seguidamente se encuentra un monocromador. Ese monocromador sirve para seleccionar la radiación a una longitud de onda determinada. Para ello hace uso de filtros, de un prisma y de redes de difracción que permitirán que ese haz de luz pase a ser un haz de luz monocromático. Luego, ese haz de luz monocromático va a incidir sobre un compartimiento el cual posee la muestra. En ese compartimiento se coloca una cubeta. Esa cubeta puede tener una parte que es transparente y una parte que no es transparente. La parte que es transparente o translúcida es la que se coloca justo al frente del detector y es a través de la cual va a pasar el haz de luz incidente, es decir, el haz de luz monocromático y a su vez ese haz de luz monocromático va a chocar contra el detector. Esas cubetas pueden ser de vidrio, de plástico o de cuarzo y se va a utilizar una u otra cubeta dependiendo del tipo de análisis que se vaya a llevar a cabo. Por ejemplo, para medir el espectro ultravioleta se necesita una cubeta de cuarzo, ya que la de vidrio no transmite la radiación ultravioleta. Una vez que hemos seleccionado la cubeta a utilizar para colocar la muestra, lo siguiente que vamos a notar es que el equipo, es decir, el espectrofotómetro, contiene un detector. Ese detector puede poseer también un amplificador
y lo que hace es convertir las señales luminosas a señales eléctricas. Por último, el espectrofotómetro contiene un registrador o sistema de lectura de datos, en el cual podemos ver la señal obtenida en forma de espectro o en su defecto como la absorbancia. De esta manera, hemos descrito todos los componentes básicos de un espectrofotómetro. Otra forma de ilustrar cómo funciona el espectrofotómetro es con la figura que se muestra a continuación. Lo que sucede es lo siguiente: se tiene un haz de luz. Esa fuente de luz va a chocar contra el monocromador. Ese monocromador va a difractar la luz en diferentes colores. Luego va a haber un selector de longitud de onda, el cual va a permitir que solo un haz de luz monocromático choque contra la muestra, la cual está contenida en una cubeta, y posteriormente se mida la tramitancia o la absorbancia en el detector. Por último, el detector va a entregar una señal eléctrica al registrador de señales y vamos a obtener o bien un espectro de absorción o bien la absorbancia de la muestra analizada. Una vez que ya hemos estudiado todos los fundamentos necesarios para comprender en qué se basa la espectroscopía de absorción molecular y cómo podemos hacer para determinar la absorbancia o registrar el espectro de absorción de un analito de interés, lo siguiente que debemos preguntarnos es cómo podemos determinar la concentración del analito mediante un análisis de absorción usando un espectrofotómetro, es decir, qué procedimiento vamos a llevar a cabo de forma general para poder cuantificar la concentración de dicho analito. Pues bien, todo método espectrofotométrico se basa en la comparación de la absorbancia de una sustancia cuya concentración es desconocida con la de una solución cuya concentración se conoce y a la cual se le denomina solución patrón o solución estándar. Con estas soluciones patrón o soluciones estándar vamos a construir una curva, puede ser una curva de calibrado o una curva de adición patrón. Más adelante vamos a definir cuál curva vamos a establecer dependiendo de las condiciones del análisis. Esta curva que nosotros vamos a crear va a estar en función de la concentración versus la absorbancia. Una vez que hemos construido esta curva y hemos registrado todos los valores de absorción de acuerdo a la concentración del patrón 1, de la absorción del patrón 2, de acuerdo a la concentración del patrón 2 y así sucesivamente, vamos a determinar la absorbancia de una muestra, por ejemplo, y vamos posteriormente a determinar la concentración de dicha muestra haciendo uso de la ley de Beer. Es importante destacar que cuando se lleva a cabo este análisis es necesario hacer la medida de un blanco. Se debe descartar la absorción de las interferencias y para ello siempre es necesario tener una disolución que contenga todos los componentes presentes en el sistema menos aquel componente que se desea medir o analizar. A este componente, a esta sustancia, la denominamos blanco. La absorbancia de este blanco debe restarse a las muestras problemas a analizar y a los patrones. O bien, con el blanco se puede calibrar la absorbancia igual a 0, es decir, podemos decir que hay un 100% de tramitancia en el equipo y a partir de allí hacer todas las mediciones de las absorbancias de los patrones y de la muestra a analizar. Una vez que hemos hecho esto, podremos hacer entonces uso de la ley de Beer y cuantificar adecuadamente nuestro analito de interés en la muestra problema. Un procedimiento analítico muy empleado en el análisis cuantitativo es la calibración. La calibración no es más que la representación gráfica de una señal que se mide. En este caso en particular, se trata de la absorbancia, si así el espectrofotómetro nos los permite, o en su defecto el porcentaje de tramitancia que se va a representar en el eje Y. Y esta va a estar en función de la concentración. Entonces, para llevar a cabo esta metodología de realizar una calibración, lo primero que debemos hacer es determinar cuál es la longitud de onda máxima o longitud de onda analítica. Recordemos que cuando se lleva a cabo un análisis de espectroscopía de absorción molecular, la muestra es irradiada con un haz de luz monocromático. Por lo tanto, lo ideal es medir la absorbancia
donde se presente la zona de mayor absorbancia o el pico máximo. Al escoger esta longitud de onda, se minimizan los errores y se logra una mayor sensibilidad. Y es que cuando se aleja del punto máximo de absorción, pueden ocurrir los siguientes fenómenos. O bien, podemos medir por encima o por debajo la absorción y, en este caso, pudiésemos perjudicar la sensibilidad del método. Para determinar experimentalmente la longitud de onda máxima o longitud de onda analítica, podemos realizar un barrido entre 380 y 790 nanómetros y ver dónde se encuentra esa longitud de onda máxima, es decir, ese pico que muestra la mayor absorción. Después de haber determinado la longitud de onda máxima o la longitud de onda analítica, lo siguiente que debemos hacer es establecer cuál es el rango de concentración en el cual se realizará la calibración, a modo de garantizar que la relación de la concentración y la absorbancia sea lineal. Recordemos que una de las limitaciones de la ley de Beer es que a concentraciones elevadas se pierde la linealidad. Por lo tanto, debemos tratar de trabajar a concentraciones que estén por debajo de 10 a la menos 4 molar. Finalmente, se realiza la curva de calibrado. Para ello, se mide a diferentes concentraciones de diversos patrones, sus absorbancias y por último se determina la concentración del analito de interés. Dado que la calibración es un método útil para llevar a cabo el análisis cuantitativo mediante un método espectroscópico, lo siguiente que debemos considerar es cuáles tipos de calibración existen. Uno de los más utilizados es la curva de calibración. Esta curva de calibración es una representación gráfica de la señal en función de la concentración del analito a una longitud de onda máxima. El procedimiento a seguir para desarrollar una curva de calibración es el siguiente. Primero se llevan a cabo los pasos descritos anteriormente, es decir, lo primero que debemos hacer es preparar una solución que contenga el analito de interés, una solución patrón, a la cual vamos a realizar un barrido y a ella le determinaremos la longitud de onda máxima. Seguidamente, lo que vamos a hacer es contar con las siguientes soluciones. Tendremos un blanco. Recordemos que se le denomina blanco a una disolución que contiene todos los reactivos y disolventes utilizados en el análisis sin incluir al analito. Si, por ejemplo, el analito se disuelve en agua, el blanco será agua. Pero si por el contrario, los patrones o la muestra requieren de una solución amortiguadora para regular el pH, por ejemplo, el blanco deberá incluir también esta solución amortiguadora sin incluir al analito. Con la medida del blanco se descarta la posibilidad de medir una señal que interfiera con la absorbancia del analito de interés a la longitud de onda analítica o longitud de onda máxima. Esta señal del blanco o bien se puede registrar e incluir en la curva de calibración, como se muestra en este gráfico, o en su defecto, su señal puede ser restada a las señales de absorbancia obtenidas para las soluciones patrones y para la muestra. Por otro lado, se debe preparar un conjunto de soluciones patrones o soluciones estándar a partir de una solución madre, es decir, una solución que contiene al analito de interés con una concentración alta. A partir de esta solución madre se prepararán estas soluciones patrones que contienen diversas concentraciones y que dichas concentraciones aumentarán de patrón en patrón. La cantidad de patrones que se deben preparar para construir la curva de calibrado es 5 o 6 puntos para que la variabilidad sea mínima y el intervalo lineal sea lo suficientemente grande como para garantizar que estamos analizando correctamente a nuestro analito de interés. Con una menor cantidad de puntos disminuye la fiabilidad de la curva de calibrado. Entonces, después de haber preparado todas estas soluciones patrones, lo siguiente que debemos hacer es medir la absorbancia con el espectrofotómetro. Entonces, para el patrón 1 obtendremos una absorbancia 1, para el patrón 2 obtendremos una absorbancia 2 y así sucesivamente.
Lógicamente, a medida que aumenta la concentración, aumentará la absorbancia. Y es que como lo expresa la ley de Beer, la absorbancia es directamente proporcional a la concentración. Así que con el aumento de la concentración, deberá aumentar la absorbancia. Después de construir la curva de calibrado, se analiza la muestra problema. Para ello se mide la absorbancia de la muestra problema y posteriormente se interpola en la curva para poder conocer la concentración del analito de interés. Después de haber construido la curva de calibrado, vamos a obtener la ecuación de la recta, donde m es igual a la pendiente y b es igual al punto de corte. Comúnmente, estos parámetros se obtienen a partir de la regresión de mínimos cuadrados. Este método busca la recta de calibración en la cual la suma de los cuadrados de las distancias verticales entre cada punto experimental y la recta sea de mínimo o tienda a cero. Si el coeficiente de determinación o r cuadrado es mayor a 0,98, la linealidad es buena y la curva es aceptable. Si nosotros hiciéramos una analogía entre la ecuación de la recta y lo que expresa la ley de Beer, donde la absorbancia es igual a E por B por C, A, que es la absorbancia, corresponde a Y, es decir, la absorbancia que hemos determinado de la muestra. El coeficiente de absortividad molar es igual a la pendiente. La X corresponde a la concentración del analito de interés, la cual es nuestra incógnita, y B es el punto de corte. Por lo tanto, a partir de la ecuación de la recta podemos despejar la concentración y determinar o cuantificar a nuestro analito de interés en la muestra problema. Para ello lo que debemos hacer es interpolar en la curva, es decir, a una absorbancia determinada para la muestra tendremos una concentración asociada. Si despejamos de la ecuación de la recta, obtendremos que la absorbancia de la muestra menos el punto de corte, es decir, el valor de B entre la pendiente, es igual a la concentración de la muestra. De esta manera, podremos cuantificar adecuadamente la concentración del analito en la muestra analizada. Otro tipo de calibración que se puede llevar a cabo cuando se desea cuantificar el analito de interés mediante un método espectroscópico es la curva de adición patrón. Este método es útil cuando la muestra puede llegar a presentar interferentes que sean capaces de absorber a la misma longitud de onda que nuestro analito. Es decir, si por ejemplo tuviésemos una muestra de sangre que contiene muchos constituyentes, es posible que algunos de los constituyentes que estén presentes en esta muestra sean capaces de absorber a la misma longitud de onda que el analito que vayamos a analizar en dicha muestra. Por lo tanto, podemos utilizar esta curva de adición patrón con la finalidad de disminuir el efecto matriz. Ese efecto matriz no es más que un efecto que se presenta por parte de especies que estén presentes dentro de la misma muestra o por efectos interferentes provenientes del disolvente, que pueden eventualmente alterar la respuesta del analito. Cuando estamos frente a la presencia de un efecto matriz, podemos observar que la pendiente de la curva, cuando se lleva a cabo la curva de calibrado, es mayor a la curva que normalmente realizaríamos. Por lo tanto, si presentamos una curva que tiene una pendiente demasiado elevada, posiblemente estaremos ante un efecto de matriz. Y para poder compensar ese hecho, lo que debemos hacer es llevar a cabo esta curva de adición patrón. Los pasos a seguir para realizar la curva de calibración con adición patrón son los siguientes. Lo primero que deben hacer es determinar la longitud de onda máxima o longitud de onda analítica. Seguidamente se preparan los patrones de la curva. Para ello, a cada matraz de aforo se añade un mismo volumen de la muestra. Seguidamente, al set de calibrado se adicionan cantidades crecientes del analito o solución patrón a determinar. Y por último, se lleva volumen con el medio y se determinan las absorbancias de cada patrón a la longitud de onda analítica. Nuevamente se hace una representación gráfica. Por cada concentración tendremos una absorbancia asociada. Y lógicamente, a medida que aumenta la concentración de los estándares, la absorbancia irá incrementando. Una vez que hemos realizado toda la curva, lo que debemos hacer es extrapolar en la recta previamente analizada para encontrar la concentración del analito. En este caso no se interpola, debemos extrapolar, es decir, Y es igual a 0, la absorbancia será igual a 0 y por lo tanto, como X es nuestra incógnita, es decir, la concentración del analito de interés, debemos despejar X. Para ello obtendremos que X o la concentración será igual al punto de corte
entre la pendiente. De esta manera podremos determinar adecuadamente la concentración del analito de interés en nuestra muestra problema. Después de haber revisado todos los fundamentos teóricos para comprender en qué se basa la espectroscopía de absorción molecular, ha llegado el momento de describir cómo proceder experimentalmente para determinar la concentración de permanganato de potasio mediante esta técnica. Se debe preparar 50 mililitros de una solución de permanganato de potasio cuya concentración sea 0,01 molar, a partir de una solución patrón 0,1 molar. Además, en el laboratorio se les debería entregar una muestra de concentración desconocida, la cual deberían determinar a través de diversos métodos, es decir, diversas curvas de calibración. Para el procedimiento A, lo primero que deben hacer es preparar las siguientes soluciones patrones. Para ello van a tomar diversos volúmenes de la solución que prepararon, es decir, de la solución de permanganato de potasio cuya concentración es 0,01 molar. Para la solución patrón 1 van a tomar 0,25 mililitros, para la solución patrón 2 van a tomar 0,35 mililitros y así sucesivamente. Noten que en este caso están tomando volúmenes muy pequeños, están expresados en mililitros, pero pueden hacer la conversión de mililitros a microlitros para que puedan trabajar de una forma más adecuada. Es decir, 0,5 mililitros equivale a 250 microlitros. Entonces, en este caso, para tomar este volumen, deberían utilizar una micropipeta. Una micropipeta es un instrumento que les permitirá tomar volúmenes más pequeños que con los que comúnmente se pueden tomar utilizando pipetas volumétricas. Las pipetas volumétricas tienen un volumen mayor de 1 mililitro, 2 mililitros, 3 mililitros y así sucesivamente. En cambio, con las micropipetas pueden llegar a tomar volúmenes más pequeños. A pesar de que ustedes conocen el volumen que se ha tomado de la solución patrón de permanganato de potasio y la concentración de permanganato de potasio inicial, no conocen la concentración de la solución que han preparado. Estas soluciones se preparan en matraces de aforo de 25 mililitros. Por lo tanto, conocen la concentración inicial, el volumen inicial que han tomado y el volumen final al cual han llevado esta solución. Por lo tanto, ustedes deberán determinar las concentraciones molares de cada una de estas disoluciones de permanganato de potasio. Recuerden que existe la relación concentración 1 por volumen 1 igual a concentración 2 por volumen 2. A partir de esta expresión pueden despejar la concentración final de cada una de las soluciones, despejar adecuadamente, sustituir como corresponde cada uno de los datos y de esta manera determinar la concentración de cada uno de los patrones. Recuerden que necesitan conocer previamente a realizar la curva de calibrado cada una de las concentraciones de los patrones porque estas concentraciones se representan en el eje X de la curva de calibración. El siguiente paso a seguir es determinar la longitud de onda analítica, es decir, la longitud de onda en la cual nuestra solución de permanganato de potasio absorbe con la mayor intensidad. Para ello se debe hacer un barrido entre 500 y 600 nanómetros, es decir, de las soluciones patrones que prepararon previamente, toman una de las soluciones que sea la más concentrada o en su defecto que tenga una concentración medianamente elevada. A esta solución le realizan el barrido en el espectrofotómetro y de acá van a observar el espectro y van a determinar cuál es esa longitud de onda analítica. Seguidamente van a proceder a medir la absorbancia tanto del blanco como de cada uno de los patrones que han preparado previamente a esta longitud de onda analítica. Esa longitud de onda analítica ustedes la fijan en el espectrofotómetro y a partir de allí van a tomar todas las medidas de absorbancia necesarias. Finalmente van a medir la absorbancia de la muestra problema a la longitud de onda analítica y finalmente van a crear la curva de calibrado y por último van a determinar la concentración de la muestra problema. Deben aplicar el factor de dilución que corresponde si es que lo hay. Es decir, si usted tomó un volumen de la muestra, lo llevó a un matraz de aforo
de, por ejemplo, 100 o 250 mililitros, llevó a volumen con agua y midió la absorbancia de esta muestra problema diluida, entonces usted debe considerar el factor de dilución. Ojo, es importante considerar que cuando usted lleva a cabo el análisis de la muestra, lo más recomendable es que realice una dilución, ya que no sabemos cuál es la concentración de la muestra problema. Recuerden que si la concentración es muy grande, no se va a cumplir la ley de Beer, va a haber desviación o dispersión de la luz al momento de que interaccione con la muestra y no es lo que queremos. Por lo tanto, es recomendable medir la absorbancia de una muestra que se encuentre diluida. Haber obtenido todos los datos de absorbancia, lo siguiente que deben hacer es realizar la curva de calibrado. Para ello, en una calculadora o en su defecto en Excel, pueden introducir todos los datos de absorbancia y de concentración. En este caso, en la calculadora voy a introducir todos los datos. Primero, los datos de concentración que van en el eje X. Entonces, introduzco el dato de 0.1, 0,14, 0.20 milimolar, 0.30 milimolar y 0.40 milimolar. Es importante notar que yo previamente había hecho el cálculo de cada una de las concentraciones y por eso puedo colocar estos datos en la calculadora. Luego voy a introducir los datos de la absorbancia en el eje Y, pero en este caso deben notar que voy a introducir todas esas absorbancias obtenidas restándole el valor de absorbancia obtenida para el blanco. Para el blanco habíamos obtenido un valor, por ejemplo, de 0,001. Entonces, a cada uno de los datos de absorbancia de los patrones le voy a restar ese valor de 0,001. Después de haber introducido todos los datos, voy a poder conocer cuál es el valor de la pendiente, del punto de corte y el valor del R cuadrado. Se introducen todos los datos y procedemos a buscar, en este caso en la calculadora, cuál es el valor, por ejemplo, del punto de corte. En este caso A corresponde al punto de corte, que es igual a menos 0,044. Para el caso de la pendiente, en esta calculadora en específico corresponde a B y es igual a 1,6727. Y por último, el valor de R cuadrado, que en este caso es igual a 0,9921. Hay un buen ajuste de la curva, por lo tanto podemos decir que hemos obtenido una buena curva de calibrado. Por último, lo que deben hacer es estimar la concentración de la muestra problema. Para ello se mide la absorbancia de la muestra problema. Si, por ejemplo, hubiésemos obtenido una absorbancia de 0,319, lo siguiente que debemos hacer es interpolar en la curva, es decir, vamos a colocar este valor en la ecuación de la recta, despejamos X, que es la concentración, y de esa manera podremos determinar dicha concentración. Si se ha realizado una dilución previa de la muestra, esta la deberemos considerar en el cálculo de la concentración final de la muestra. Entonces, tomando como ejemplo ese valor de 0,319 para la absorbancia, lo que hacemos es colocarlo en la ecuación de la recta. Si notamos acá, A va a corresponder al valor de Y o de I, es 0,319, va a ser igual al valor de la pendiente, que es 1,6727, por el valor de la concentración, que es nuestra incógnita, menos, en este caso, el punto de corte. Esto que está acá pasa con su operación contraria, es decir, sumando, y la pendiente va a pasar al lado contrario dividiendo. De esta manera, al realizar este cálculo, vamos a obtener que la concentración de permanganato de potasio en la muestra diluida es igual a 0,217 milimolar. Ahora debemos multiplicar por el factor de dilución. Suponiendo que tenemos un factor de dilución de 10, ojo, esto es solo un ejemplo para ilustrarles cómo hacer este cálculo. No necesariamente el factor de dilución tiene por qué ser 10. Si consideramos que este factor de dilución es igual a 10, lo siguiente que vamos a hacer es multiplicar esta concentración por el factor de dilución. Entonces, obtendremos una concentración final de 2,17 milimolar de permanganato de potasio en la muestra problema analizada.
Otro procedimiento que deben seguir en el laboratorio es un procedimiento de adición patrón. Para ello van a preparar una serie de disoluciones en matraces de aforo de 25 mililitros. A cada uno de ellos van a agregar un volumen constante y conocido de la muestra problema. Seguidamente van a añadir volúmenes crecientes de la solución patrón 0.01 molar que han preparado previamente de permanganato de potasio. Una vez que añaden cada uno de estos volúmenes en forma creciente, van a completar el volumen del aforo con agua. Nuevamente, no conocen cuál es la concentración final de permanganato de potasio que han colocado en cada una de estas soluciones patrones, pero lo pueden determinar a través de la fórmula de C1 por B1 igual a C2 por B2. Recuerden, necesitan conocer todas las concentraciones para posteriormente construir la curva de calibrado. En este caso, la curva de adición patrón. Lo siguiente que deben hacer es medir cada una de las absorbancias de las soluciones patrones previamente preparadas a la longitud de onda analítica que han calculado previamente con el otro método, es decir, con el procedimiento A. Recuerden que también deben medir un blanco, que en este caso va a ser agua destilada. Seguidamente van a proceder a graficar las concentraciones de permanganato de potasio de cada uno de los patrones versus la absorbancia obtenida. Si, por ejemplo, hubiésemos obtenido las siguientes concentraciones y las siguientes absorbancias, lo que deben hacer es hacer el gráfico, la representación de las concentraciones versus las absorbancias obtenidas. Y acá van a obtener nuevamente la pendiente, el punto de corte y el R cuadrado. Tenemos un buen ajuste de la curva, por lo tanto hemos hecho una buena curva de calibrado. Recuerden, si este valor de R cuadrado está por debajo de 0.98, van a tener que o bien preparar otro patrón para reajustar la curva y eliminar el punto que les esté generando una desviación en ese R cuadrado, o en su defecto añadir otro punto a la curva de calibrado para ver si en este caso hay una mejora de ese coeficiente de correlación. Una vez hecho esto, lo que van a hacer es extrapolar y conocer la concentración de permanganato en la muestra problema. Como ya les había comentado anteriormente, cuando se lleva a cabo un procedimiento en el cual la curva contiene una adición patrón, lo que deben hacer es extrapolar, es decir, vamos a considerar que el valor de Y es igual a 0. Por lo tanto, de acá pudiésemos despejar y determinar el valor de la concentración de permanganato de potasio, que en la ecuación de la recta es el X. Entonces, seguimos ese procedimiento con la ecuación de la recta obtenida para este ejemplo. Lo que vamos a obtener es que la concentración de permanganato en la muestra problema es igual a 0,210 milimolar, pero, ojo, esto es antes de diluir. Si consideramos que tenemos el mismo factor de dilución de la muestra anterior, del ejemplo anterior, que era igual a 10, la concentración final del permanganato de potasio en la muestra problema es igual a 2.1 milimolar. Si comparáramos el valor obtenido con la curva de calibrado y con la curva de adición patrón, la verdad es que se parece mucho. Para la curva de calibrado habían obtenido una concentración de permanganato de 2.17, mientras que para la curva de adición patrón es de 2.1. Al no haber tanta diferencia, quiere decir que no habían interferentes contundentes en la matriz para alterar la concentración del analito analizado. En caso de obtener una diferencia significativa, es posible que sí hubiese un efecto de matriz, y lo ideal entonces es llevar a cabo este procedimiento de adición patrón. Finalmente les dejo un ejercicio para que se familiaricen con los cálculos asociados a la curva de calibrado, así como también para la curva de adición patrón. Este ejercicio es el mismo, es la continuación del problema que mostré en la diapositiva anterior, pero la idea es que comparen los resultados obtenidos y de esta manera indiquen si es necesario o no llevar a cabo un método de adición patrón. Esto ha sido todo por ahora. Si tienen alguna duda, sugerencia o comentario, pueden contactarme a mi correo. Chao, chao.